Bueno, el primer problema es un problema de una convocatoria reciente, concretamente de 2019, y era un problema en el que es similar al último que hicimos en la clase anterior. Tenemos dos cables, en este caso los cables los tenemos situados en el plano de la, o sea, perpendiculares al plano de la pantalla, y resulta que la intensidad de corriente viene o hacia nosotros o hacia dentro del plano de la pantalla, ¿no? Una de ellas sabemos cuánto vale, la intensidad I1, que el problema me decía que tenía un valor de 2 amperios y que viene hacia nosotros, ¿vale? Los puntos y las X son la manera que tenemos de representar vectores que son perpendiculares al plano del papel, ¿no? El punto es un vector que viene hacia nosotros, la X es un vector que entra hacia adentro, ¿no? Concretamente teníamos una corriente, que es esta, que vale 2 amperios. Los dos cables están situados a una distancia de 6 centímetros y además el dato crucial para resolver el problema es que el campo magnético en el punto A es nulo. Es decir, este punto de aquí tiene un campo magnético nulo. Y eso implica que, en base al principio de superposición, el campo magnético en el punto A será la suma de los campos magnéticos que crea cada uno de los dos cables por separado. El campo magnético que crea el cable 1, que lleva I1, podemos saber cuánto vale, y imponiendo la condición de que se tiene que anular, pues sacaremos hacia dónde va la intensidad de corriente que tiene que ir por el cable 2, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que justificar cuál es la expresión que vamos a utilizar para el cálculo del campo magnético. Y la expresión que vamos a utilizar para el cálculo del campo magnético va a ser la ley de Ampère, ¿no? La ley de Ampère lo que me dice es que si yo tengo un cable rectilíneo infinito por el que circula una intensidad de corriente I, el campo magnético que crea en un punto situado a una distancia R del cable viene dado por esta expresión de aquí, ¿no? Mu0, que es la permeabilidad del vacío por la intensidad que lleva el cable entre 2πr. Bien, entonces, con esa expresión matemática podemos ya abordar el problema, ¿no? Primero, el cable que marcamos con la intensidad I1 resulta que lleva o crea un campo magnético que va como, ¿vale? Entonces, ¿cómo generamos o cómo hacemos gráficamente esto? Bueno, pues para hacer gráficamente esto lo que tenemos que hacer es trazar una circunferencia que tenga como radio, o mejor dicho, como centro, el cable este que estamos marcando aquí con intensidad I1, y que pase por el punto A, por el punto en el que queremos calcular el campo magnético, ¿no? En este caso, nosotros lo que tendríamos sería una circunferencia así, ¿no? Es decir, una circunferencia que es tangente, en el punto A tendríamos que pintar un vector tangente, ¿no?, a la trayectoria. ¿Cómo pintamos ese vector tangente? Bueno, pues en el punto A el campo magnético es tangente a esa circunferencia, repito, que tiene de centro el cable 1. ¿Y en qué sentido tiene que ir la tangencia? Pues la tangencia tiene que ir en el sentido que me marca la regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha, ¿cómo marca el sentido de la tangencia? Pues dice que tengo que poner el dedo gordo de la mano derecha en la dirección de la intensidad de corriente, es decir, el dedo gordo de la mano derecha mirando hacia nosotros, y el resto de dedos nos indica cómo gira el campo magnético alrededor de ese cable. De tal manera que en el punto A, ese campo magnético gira determinando o haciendo que la tangente
sea en este sentido. Es decir, que el campo magnético gira en sentido antihorario y por lo tanto en A la tangente va hacia abajo. Bien, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el cable tiene que crear, el cable 2 tiene que crear un campo magnético en el punto A que anule el anterior, porque la condición que me dan es precisamente que tenga una a ver si ponemos esto para que me deje ver del dibujo. Ha sido el puesto ahora. Eso. El cable que nosotros tenemos que conseguir sería, a ver, ahora si me deja esta circunferencia. Jolín, vamos a ver. Borde opaco y relleno sin opacidad. A ver ahora. Bueno, da igual. El campo magnético que crea el cable 2 sería tangente a una circunferencia que viene, que tendría de centro el cable 2 y que pasaría por el punto A, es decir, sería una cosa así. ¿Vale? El sentido de tangencia, ¿hacia dónde sería? Regla de la mano derecha, ponemos el dedo gordo de la mano derecha hacia adentro, porque si queremos que la tangencia sea hacia arriba, es decir, si queremos que BSU2 sea hacia arriba para que anule BSU1, eso implica que si la tangente va hacia arriba, si el resto de los 4 dedos de la mano derecha apuntan hacia arriba, la intensidad de corriente del cable 2 tendría que ir hacia adentro. Y por lo tanto, determinamos que la corriente que lleva el cable 2 va hacia adentro, para que el campo magnético que crea se oponga al que crea el cable 1 y vaya hacia arriba, ¿no? Yendo el del cable 2 hacia abajo. Eso hace que entonces el campo magnético que crea el cable 2 lleve ese sentido y que en conjunto la suma vectorial de estos dos sea 0. Vale. Eso para razonar hacia dónde tiene que ir la intensidad de corriente en el cable 2, pero nos queda por saber cuánto tiene que valer esa intensidad de corriente. Bien, para saber cuánto tiene que valer esa intensidad de corriente, nosotros tenemos que considerar que estos vectores ya hemos impuesto que tienen sentidos contrarios y ahora la condición que tenemos que imponer para que se produzca una suma neta igual a 0 es que el módulo de ambos vectores sea el mismo. Ahora aquí es donde recurrimos a la ley de Ampère. La ley de Ampère lo que me dice es que el módulo de un vector campo magnético creado por un cable que lleva una intensidad de corriente a una distancia r del cable viene dada por esa expresión de ahí. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es simplemente la imposición de que los módulos tienen que ser exactamente iguales, ¿vale? Cuando yo planteo esa expresión, mu sub 0 y 2pi se me pueden ir y la expresión que me queda sería esta otra de aquí. Y ahora ahí todo es conocido, es decir, I sub 1 es la intensidad de corriente que lleva el cable 1, que el enunciado del problema decía que eran 2 amperios, partido por R1, que es la distancia que hay desde el cable hasta el punto y que el problema me dice que son 4 centímetros, por eso aquí pongo 0,04
expresado en metros, tiene que ser igual a I sub 2, que es la intensidad de corriente que lleva este cable, que es desconocida y que por lo tanto tengo que dejar como incógnita en el problema, dividido entre la distancia que hay desde este cable hasta el punto en el que yo estoy interesado en calcular el campo, que es precisamente 20 centímetros, los 16 estos que me marca aquí, más los 4 que hay a continuación para llegar hasta el punto A. Por eso aquí aparece este 0,20. Esta ecuación es tan fácil de resolver como multiplicar o pasar de 0,20 multiplicando por el otro lado y se obtiene directamente un valor de 10 amperios, es decir, la intensidad de corriente que tiene que circular por el cable 2 para que se cumpla la condición de que su campo magnético anule al campo magnético que crea el cable que llevaba un IS1 es exactamente de 10 amperios. El problema continuaba con la pregunta de que una vez que nosotros conocemos cuánto vale IS1 y con el valor de IS2 obtenido en el apartado anterior, es decir, que este problema sí que suponía que tenía que tener bien resuelto el primer apartado para poder abordar el segundo, calcula la intensidad, dirección y sentido del campo magnético en el punto medio B de la línea que une ambos conductores. Es decir, que ahora nos habla de que el punto B, que es este, el punto medio entre ambos cables, en ese punto también hay un campo magnético. Y lo que me dicen es, calcula cuánto vale el campo magnético en ese punto de ahí. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, pues de una manera muy similar. Vamos a calcular primero el campo magnético que crea cada uno de los cables por separado y luego vamos a aplicar el principio de superposición, que lo que me dice es que el campo magnético total es igual a la suma de los campos magnéticos expresados de manera vectorial que crea cada uno de los cables por separado. ¿Cuánto vale el campo magnético que crea el cable 2? Pues el cable 2, no, aquí no quiero poner comentario. El cable 2 creará un campo magnético que, bueno, vamos a empezar por el cable 1. El cable 1 creará un campo magnético que es tangente a la circunferencia que tiene como centro IS1 y que tiene como que pasa por el punto B, ¿no? Es decir, que nosotros si trazamos una circunferencia, pinchamos el compás en este punto de aquí y la punta del compás la ponemos aquí y nosotros trazamos una circunferencia, tendremos pues una cosa así, ¿vale? Y entonces el campo magnético sabemos que tiene que ser tangente a esta circunferencia en este punto. El caso es hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Pues ponemos el dedo gordo en la dirección de la intensidad 1 y el resto de dedos me dicen hacia dónde gira esto. Es decir, que el B1 tiene que ir, como tenemos aquí marcado, hacia arriba. Y como nosotros queremos darle carácter vectorial, el vector B1 será el valor que me da la ley de Ampère y llevará un vector asociado. En este caso, como va hacia arriba y asignamos hacia arriba la dirección positiva del eje Y, pues diremos que este vector, o le asignaremos el vector J, ¿vale? Le asignaremos el vector J. Vale. ¿Cómo hacemos para dar el campo magnético que crea el cable 2? Pues exactamente igual. Trazamos una circunferencia que tenga como centro el cable 2 y que pase por el punto B, y la circunferencia esa, el campo magnético es tangente a esa circunferencia. Entonces ponemos el dedo gordo de la mano derecha en la dirección del cable, es decir, hacia adentro, y los dedos, los restantes dedos de la mano derecha me dicen hacia dónde o en qué sentido gira el campo magnético. En este caso sería en sentido horario y por lo tanto el campo magnético que crea el cable 2 iría también hacia arriba. Por lo tanto, asignaríamos también en forma vectorial el vector J. De ahí estas expresiones que nos dan los campos magnéticos. Repito, el módulo calculado en base al vector, a la ley de Ampère, y la J asignada en función a gráficamente y haciéndonos valer de la regla de la mano derecha cómo tiene que ir el campo magnético, ¿no? En este caso, en la dirección J. Bien.
principio de superposición me dice que el campo magnético total es la suma vectorial de los campos magnéticos que crea cada una de las dos distribuciones de corriente por separado. Entonces simplemente hacemos la suma vectorial, como las dos son Hoters directamente, sumar esas dos componentes y tengo como resultado final un valor de un campo magnético que en este caso numéricamente me da un resultado de 30 por 10 elevado a menos 6 J. ¿Vale? La tercera pregunta hace referencia a hacer el cálculo del campo magnético, pero en un punto diferente, en el punto C. Y el punto C tiene la particularidad de que va a haber uno de los dos vectores que voy a tener que descomponer. ¿Vale? Y entonces esa descomposición la voy a hacer en base a ¿qué? Bien, pues lo voy a hacer en base a lo siguiente. Nosotros tenemos un cable ISU1 que creará un campo magnético, y ese campo magnético, si yo quiero pintarlo gráficamente, lo que tengo que hacer es pintar una circunferencia que tenga como centro el cable, es decir, que la punta del compás estuviera pinchada aquí y que el lápiz, la mina del compás, pasara por el punto C. Y el campo magnético que crea el cable en ese punto lo tendré que pintar como, pues pondré el dedo gordo de la mano derecha en la dirección de ISU1, es decir, saliendo del plano de la pantalla, y el resto de dedos, que en este caso apuntarán en sentido antihorario, me indica cómo gira el campo magnético alrededor de ese cable. Es decir, que ese cable en ese punto C creará un campo magnético que, pues según esa norma, esa regla de la mano derecha, apuntará en este sentido. Eso me permite calcular BSU1 y asignarle un carácter vectorial de manera muy sencilla. ¿Y por qué de manera muy sencilla? Pues porque apunta directamente hacia la derecha. Y eso, como es la dirección positiva del eje X, me permite ponerle o asociarle el vector unitario Y. Y pues ya tendría terminado eso, ¿no? Es decir, que yo tendría que el campo magnético que crea el cable 1 en el punto C tiene un valor numérico que coincide con su módulo y el carácter vectorial se lo damos simplemente asignándole el vector Y, ¿vale? Porque apunta en la dirección positiva del eje X. Bien, ¿cómo hacemos ahora para calcular, para representar en primer lugar el campo magnético que crea el cable 2? Bueno, pues el cable 2, lo mismo. Para hacer la representación gráfica yo necesito trazar una circunferencia que tenga como centro el cable 2 y que pase por el punto C. Y esa circunferencia hará una cosa tal que así, ¿vale? El sentido en el que se recorre esa circunferencia, el sentido en el que yo tengo que pintar la tangencia, tiene que ir de manera que yo pueda colocar el dedo gordo de la mano derecha en la dirección de la intensidad del cable, se hacia adentro, y el resto de dedos me dice cómo gira eso. Entonces, esto gira en sentido horario, y como gira en sentido horario, la tangencia en el punto C resulta que va a ser en el sentido en el que tenemos pintado aquí ese BSU2. Vale, ese BSU2 es más complicado de darle carácter vectorial. ¿Por qué? Porque no está en la dirección de ninguno de los dos ejes. Y cuando un vector no está en la dirección de ninguno de los dos ejes y entonces no es tan simple como poner I o J, en ese caso lo que yo tengo que hacer es descomponer el vector. Para descomponer un vector yo necesito saber cuánto vale su módulo. Y el módulo me lo permite calcular la ley de Ampère. Entonces, fijaros que aquí el módulo lo calculé en base a la ley de Ampère. ¿Y esa ley de Ampère cómo la apliqué? Pues mu sub 0, que es este valor, por la intensidad de corriente que circula por el cable 2, que es 10, entre 2pi por... y la distancia que hay del cable 2 al punto C, que la tengo que calcular como la hipotenusa de un triángulo. Es decir, la tengo que calcular como la hipotenusa de este triángulo de aquí. ¿Vale? La distancia que yo estoy intentando calcular es esta última línea que acabo de pintar. Y si os fijáis, es la hipotenusa de un triángulo que tiene base 16 y altura 8. Entonces, por eso, aquí yo estoy expresando esta cuenta que es la hipotenusa de ese triángulo. El resultado de esa cuenta son 11,2 por 10 elevado a menos 6. Y ahora me hace falta, o tengo que pasar, a la descomposición, ¿vale? ¿Y la descomposición en qué consiste? Pues consiste en multiplicar cada una del módulo por seno o por coseno, ¿no? Es decir,
La componente X va con el seno, la componente Y irá con el coseno. Vale. ¿Cómo hacemos eso entonces? ¿Con cuál va? ¿Cuál va con cuál? Bueno, pues el vector, o la componente del X del vector B sub 2 sería ¿cómo? Bueno, pues si el vector B sub 2 es este, su componente X es proyectar este vector sobre el eje X. Vale. ¿Eso qué es? ¿El cateto opuesto o el cateto contiguo de este triángulo? Pues fijaros, es el cateto opuesto a alfa, ¿vale? Alfa, no lo dije, es este ángulo de aquí que se puede calcular, ¿vale? Porque al saber todas las características del triángulo es trigonometría básica, y ese alfa yo lo puedo trasladar aquí, ¿vale? Ese alfa, ¿cómo lo traslado aquí? Pues si estas dos líneas que tengo pintado en azul son perpendiculares a B sub 2 y la línea vertical, porque la horizontal es perpendicular a la vertical y la tangente a la circunferencia es perpendicular a la dirección radial, entonces B sub 2 tiene que ir así. La componente el cateto opuesto de este vector se corresponderá con la componente X y el cateto contiguo se corresponderá con la componente Y. Y eso implica que la componente X, como es el cateto opuesto, es la que se multiplica por el seno, y la componente Y, como es la que va con el cateto contiguo, es la que se multiplica por el coseno. ¿Vale? Bien, entonces, una vez que tengo hecho eso, pasamos ya a la parte numérica. ¿La parte numérica en qué consiste? Pues la parte numérica es tan sencilla como hacer las operaciones, conseguir cuánto valen las componentes y luego esas componentes montarlas para conseguir un vector. ¿Y cómo se montan dos componentes para conseguir un vector? La componente X se acompaña del vector unitario Y, la componente Y se acompaña del vector unitario J. Bien, y una vez que yo tengo hecho eso, lo que hago es poner signos. Las componentes X tienen signo positivo o negativo en función de si apuntan hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. En este caso particular, como la componente X es esta y apunta hacia la izquierda, le vamos a poner signo negativo. Por eso esta componente es negativa. Y la componente Y, que lo que me dice es si va hacia arriba o hacia abajo, va hacia arriba. Y la componente Y, si va hacia arriba, tiene signo positivo. Con esto yo tengo ya, digamos, montado el vector, el vector campo magnético, y entonces ese vector campo magnético lo tengo que sumar con el otro, ¿vale? Para obtener el vector campo magnético total, en base a lo que se conoce como principio de superposición. Y entonces ese principio de superposición lo que me da es que el campo magnético total es el campo magnético que crea el cable 1, que es este, más el campo magnético que crea el cable 2 que acabamos de calcular y que es este de aquí, y que tiene como resultado final el campo magnético total o neto, que tiene pues solamente componente J, ¿vale? En este caso pues daba 10 por 10 elevado a menos 6J. El problema con eso ya estaría resuelto, porque si os fijáis, lo último que me pedía era, conocido el valor de I1 y de I2, calcular el valor del campo magnético en el punto C, que me decía que era el vértice del triángulo indicando la figura, ¿vale? Que me estaba dando una pista con eso de que yo resolviera o tenía que resolver una especie de triángulo rectángulo para calcular tanto ángulos como distancias, ¿no? Porque si os fijáis, yo tuve que utilizar el teorema de Pitágoras en esa ocasión, ¿vale? Bueno.